vamos a presentar a un invitado de lujo, un periodista del diario El Día que escribió un reconocido libro que se llama Un león en la trinchera, que data sobre la historia de un futbolista de Estudiantes, un exfutbolista, porque fue de principios de la década en realidad principios del siglo, principios de 1900, claro, llamado Federico Bond, que tuvo que irse a su Inglaterra natal para luchar por la Primera Guerra Mundial, pero antes jugó en Estudiantes y amaba Estudiantes. Ya lo tenemos en línea entonces a Facundo Báñez. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Trabajando ahora acá en el diario. El rol del periodista que se puede... Cerrando una nota para mañana, sí. Sí, en cualquier momento y cualquier hora del día. Bueno, procedemos a preguntarte, ¿cómo fue la movida, cómo comenzaste a escribir este libro? En realidad fue hace ya unos años cuando había escuchado la historia de Federico Bond, sí, que era parte de una tradición oral, no escrita, del club, que daba cuenta de esa historia de un futbolista que había comenzado prácticamente con el club. El club en 1905, él integró el equipo de 1906 a 1910 y tenía la particularidad de ser un futbolista inglés. Él había llegado a la ciudad de La Plata para trabajar en los frigoríficos, sí, y que termina haciéndose porque, bueno, cuando estalla la Primera Guerra Mundial en Europa, Inglaterra lo que hace es convocar a todos los británicos que estaban fuera de su patria para reclutarlos para ir a combatir a la Primera Guerra Mundial, y es lo que hace Federico Bond, que por decisión propia vuelve a su tierra natal para combatir en la Primera Guerra Mundial. Sí. Ese relato a mí siempre me fascinó, y bueno, y el desenlace, la historia, lo que termina pasando con la figura de Frederick Bond, me parece interesante como para poder capturarlo en una historia. Sí, aparte de tener una historia de vida muy interesante. Pensemos en una persona que directamente vino a trabajar en lo que era su profesión, seguramente ha ido a probarse en el club, quedó jugando en Estudiantes y bueno, después tuvo que ir a luchar por la Primera Guerra. En una época donde los ingleses eran verdaderamente, se les consideraba los padres del fútbol, ¿no? Sí, además. Sí, y la época con mayor flujo migratorio en la historia de Latinoamérica, teniendo en cuenta el flujo migratorio desde Europa, desde el viejo continente. ¿Se supo más sobre Facundo Báñez, sobre su lucha en la Primera Guerra Mundial? ¿Se supo algo sobre su historia? Sí, claro, yo había empezado a escribir el relato y en la investigación, porque fue algo muy... casi simultáneo la tarea de escribir y la de investigar. Y doy con el destino de Federico Bond, que fue al norte de Francia. Encuentran el cuerpo de Federico Bond al norte de Francia, en la zona del Somme, y cuenta ahí la historia que en la Primera Guerra Mundial, bueno, yo creo que hasta la Segunda Guerra, había un tratamiento distinto de lo que eran los caídos del cuerpo, ¿no? De los precampos de batalla. Y entre las pertenencias que encontraron de Frederick Bond estaba la camiseta de Estudiantes de La Plata, con la que, dicho por las propias autoridades militares de Inglaterra, el soldado Frederick Bond combatió durante toda la Primera Guerra Mundial. Es decir, el tipo se llevó la camiseta de Estudiantes a combatir en la guerra y murió con la camiseta de Estudiantes puesta, en un hecho simbólico, que como metáfora encierra me parece un poder emotivo y, como te decía, simbólico muy fuerte. Sí, hablamos de un león de ley. Sí, además después yo descubro que Frederick Bond era oriundo de Manchester, el lugar donde Estudiantes después va a ir con el tiempo a conquistar su mayor hazaña deportiva, ¿no? Su gesta deportiva más gloriosa y épica. Sí, esta es una de las novelas que considerás entre las más importantes, ¿no? Que es la más querida, Yo en el 2001, mi primera novela, El sueño macho, que en realidad la idea era escribir un poema y terminé escribiendo esa novela. Después
escribí El primer enano, que fue finalista del concurso de novela breve provincial de Aurora Venturini. Después vino, Un león en la trinchera, y el año pasado me editaron Zorro Viejo, que es la biografía de Osvaldo Subeldía. Sí, bueno, es la que más quiero yo, sí, Un león es la más afecta a mí. Sí, aparte, vos sos hincha también del club. Sí, por eso era... Estudiantes, y es algo que aparte te toca un poco personalmente, pero la verdad que es muy interesante porque no he escuchado una historia, datos sobre una historia similar, y menos marcados en un libro. Yo me enamoré de la historia, además de disfrutar de su redacción, de investigar y de poder escribir. A mí me gustó mucho, me hizo muy feliz la posibilidad de poder dar a conocer esta historia. Digo, que se pueda conocer, más allá de la simpatía que uno pueda tener o no por determinado club. A mí, como historia de vida, me parecía una historia que valía la pena contar. Claro, porque antes, como nos decías, pasaba más del boca en boca y pudiste traspasarlo al papel, y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Era algo comentado por los viejos socios del club, por los socios fundadores, por los hermanos Hips, pero ya te digo, era una tradición oral y no escrita. Claro. Había mención, sí, del caso en un libro que escribió un periodista que se llama Gustavo Flores, el Cana Flores, a propósito de los 100 años del club, pero sin mayores detalles sobre la vida de este personaje, de Frederick Bohm. Sí. Preguntas más personales, más para vos. Cuando empezaste a incursionar en el periodismo, ¿lo hiciste principalmente teniendo una idea de volcarte a la gráfica? Siempre fue lo que me fascinó, fue escribir. Yo no arranqué en gráfica porque empecé a laburar en radio cuando tenía 17 años, hace ya casi 20 años. Empecé en Radio Universidad, pero lo que a mí siempre me gustó era poder contar una historia, que incluso en la radio lo que yo intentaba era hacer entrevistas para contar una historia. Y sí, a mí lo que me tiró siempre fue el poder contar alguna historia. Y la gráfica en eso es lo que finalmente me terminó como ubicándome en mi mapa laboral. Sí. Tenía también otra consulta que hacerte. ¿Estás trabajando en este momento en alguna obra? Estoy trabajando en una novela ya hace un tiempo, pero nada, está en plena etapa de laburo. Yo calculo que para este año la termino, y el año que viene la empiezo a corregir para ya poder presentarla. Sí. ¿Y dónde podemos comprar tus novelas? ¿Dónde se pueden conseguir tus novelas? Está en las principales librerías de la ciudad, y si no, creo que en el Pinch Store ahí están los libros, y si no, ya te digo, en las librerías de la ciudad están los ejemplares. Listo. Bueno, quería agradecerte, Facundo, por haberte comunicado con nosotros y presentar personalmente, escuchar desde tu propia voz de qué se trataba esta novela. La verdad, muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Listo, un abrazo, gracias. Abrazo grande para todos. Chao, chao. Sí.